que nos gozamos, ¿no?, por lo que Dios hace. Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. La semana pasada tuvimos, creo que, un muy buen tiempo de alabanza también, muy expresivo, buenísimo diría, como el de hoy, y creo que también una muy buena exposición de la palabra de Dios a cargo de Máximo, en la que se nos llamó a andar en amor, a andar en santidad y andar en luz. Esas fueron las tres cosas que él compartió la semana pasada. Espero que todavía las recordéis. Me alegra ver cómo se mueve el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en medio de su pueblo. Y aunque hay muchas razones para reunirnos con el pueblo de Dios cada semana, una de las motivaciones principales es precisamente esa, ¿no? Que no queremos perdernos absolutamente nada de lo que está haciendo el Espíritu Santo en medio de su iglesia y en medio de esta iglesia Betel, ya sea en este lugar, sea en el seminario o sea en cualquier lugar donde nos reunimos. Una de las cosas que me da paz es esta, es que Jesús está aquí en medio de esta reunión. ¿Amén? Jesús está con nosotros, sea aquí, sea en el seminario, sea en cualquiera de esos lugares en los que nos estamos reuniendo. Él está presente cada fin de semana, Él es la cabeza de la iglesia, y como hemos dicho otras veces, la iglesia es el plan A de Dios. No hay plan B en cuanto a la iglesia. Por eso es que ninguno de nosotros quiere perderse un servicio, ¿no? Porque algo especial sucede cada vez que nos reunimos para escuchar el Evangelio, ya sea proclamado a través de la música, a través del equipo de bienvenida, a través del tiempo de cafetería, a través de la predicación también. Dice el Salmo 85, versículo 6, «No volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti». Salmo 85, versículo 6, «No volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti». Y yo pensaba en estas palabras, que creo que nos la podemos apropiar y pueden ser para nuestra iglesia Betel. Es posible, como decía Ángel al inicio, que no sabemos cómo ha ido la semana de cada uno, si estamos más agotados, menos, si ha sido alegre, sino la cuestión es que estamos aquí porque tenemos hambre y sed de Dios, de su palabra, ¿sí? Porque queremos expresar juntos como pueblo esta adoración delante de Él en su presencia. Y creo que este Salmo 85, versículo 6 podría ser una muy buena oración también para el periodo, para la temporada, para la época de iglesia que estamos viviendo. Porque tenemos que reconocer que no es nada cómodo estar cambiando cada domingo o cada X domingos de lugar. Tener que cada domingo configurar el sonido, los instrumentos, las luces, las voces, la cafetería, el equipo de bienvenida. En el seminario hay que caminar 3 kilómetros antes de llegar a la sala principal donde nos reunimos. 3 kilómetros desde el parking hasta la entrada, luego otros 3 hasta la sala donde nos reunimos. Así que yo sé que nos ayuda por el cardio también y todo eso, que necesitamos, o yo por lo menos, caminar un poquito más, pero yo estoy cansado, la verdad. Estoy cansado, pero no estoy desanimado. Porque sé que Dios, como os digo, está obrando en medio de su pueblo. Y dice ese salmo, no volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti. Padre, hazlo Señor, hazlo aquí, en este lugar, en esta mañana, en este momento. Trae esa nueva vida, trae ese avivamiento que tú has traído a otros lugares, en otros años, en otras épocas, Señor. Y empieza ese avivamiento hoy mismo, empiézalo por mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer juntos una declaración de avivamiento en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 21. Efesios 5 del 15 al 21. Lo tenéis ahí en la pantalla. Obviamente, si has traído tu Biblia, pues lo tienes ahí en la Biblia. Dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. En lo que acabamos de ver, lo que acabamos de leer, hay por lo menos 5 hábitos que como cristianos tenemos que cultivar en nuestra vida. La primera, lo tenéis aquí en la pantalla, es andar con cuidado, aprovechar bien el tiempo, asimilar la voluntad de Dios, acoger la llenura del Espíritu Santo y adorar bien. Así que empezamos con la primera, andar con cuidado. Efesios 5:15, de nuevo dice, por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos,
sino como sabios. Andar con cuidado significa que tienes que andar observando cada uno de los pasos que tú das, vigilando dónde pones tu pie para no caer, para no resbalar. Y nos está llamando como iglesia a andar con cuidado. Vigila dónde pisas. Ten cuidado por dónde caminas. Ten cuidado cómo te mueves. Debemos andar según la palabra de Dios. Debemos caminar en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo está diciendo aquí de alguna manera que compremos la oferta del tiempo ahora mismo, antes de que desaparezca. Y hay dos palabras para tiempo. Una la usamos bastante, la tenéis ahí, es la palabra cronos. La palabra cronos es tiempo cuantitativo y se refiere al paso de momentos, días, meses, años, décadas, siglos. Es la forma en la que medimos el tiempo. De ahí viene la palabra, por ejemplo, cronómetro. Crono y metro, medidor del crono. Medidor del cronos, medidor del tiempo, ¿vale? El tiempo, los minutos que van pasando. Es la misma palabra que usa el apóstol Pablo también cuando él escribe a los Gálatas y les dice: pero cuando vino la plenitud, es decir, cuando vino el cumplimiento del tiempo, si recuerdas ese versículo, dice: Dios envió a su hijo, nacido de mujer, etc. Lo que está diciendo ahí es que Dios tenía una hora, un minuto exacto estipulado en el que él iba a traer a Jesús a este mundo. Está hablando del cronos, del reloj, ¿vale? Ahora, ¿cuánto tiempo perdemos cada día nosotros en nuestra vida? No sé si te has parado a plantearte eso. Algunas personas son como los pasajeros de un avión que escucharon al piloto que decía este mensaje: hemos perdido nuestra posición y llevamos más de una hora volando sin rumbo. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que vamos muy bien de tiempo. No da eso, gracias, bueno, no pasa nada. La otra palabra que tenemos es kairos o kairos. Y se refiere al tiempo cualitativo, ¿vale? Antes hablamos de cantidad, cuantitativo, y ahora hablamos del tiempo cualitativo. Esa idea de un momento oportuno, también traducido como el tiempo señalado, una ocasión marcada, una ocasión especial, una temporada. Por eso he empezado hablando acerca de la iglesia y de todos estos movimientos que estamos haciendo arriba y abajo. Y es que creo que estamos en un kairos ahora. Estamos en un tiempo de Dios. Estamos en una temporada en la que tenemos que estar alertas, escuchando la voz de Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros y para su iglesia. Aquí se refiere a un periodo de oportunidad que está abierto durante un tiempo y que después se cierra. No es tiempo de reloj, es tiempo del reino, un tiempo del reino de Dios. Me pregunto si estamos preparados nosotros para pasar de vivir una vida cronos a una vida kairos, de manera que nos centremos en vivir cada día ese momento oportuno. El tiempo es lo que más queremos, ¿sí? Pero es lo que peor utilizamos, creo. Obviamente, solamente Dios conoce el número de días que nos quedan, pero estamos llamados a vivir con un sentido agudo de la cuenta atrás. Según el Salmo 90, versículo 12, dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No solamente una frase bonita para poner en una tarjeta y regalarle a alguien para su cumpleaños o enviar un mensaje por WhatsApp: feliz cumpleaños, y el Salmo 90, 12, enséñanos a contar nuestros días. Contar significa pesar o significa medir nuestros momentos para que los vivamos para la gloria de Dios y también para el bien de los demás. El misionero Adoniram Hudson escribió: una vida gastada es irrevocable, permanecerá para ser contemplada a través de la eternidad. Y lo mismo puede decirse de cada día, una vez que el día pasado se ha ido para siempre. Así que no nos limitemos a marcar solamente nuestro tiempo, nuestro calendario, sino utilicemos el tiempo que nos queda para dejar una marca en el reino de Dios. No desperdiciemos nuestro tiempo. Adoremos a Dios con nuestro tiempo. Y es fácil pensar que Pablo nos exhorta a la acción porque los días son cortos, ¿no? Pero eso no es lo que dice. En realidad nos exhorta a aprovechar las oportunidades. Dice: porque los días, ¿qué? Son malos. Vivimos en un mundo lleno de malas influencias y de personas realmente malas. ¿No os parece como si el mal desenfrenado se hubiera desatado como un tsunami fuera de control en nuestro mundo?
Hace un par de meses, perdón, hubo un tiroteo en Puerto Banús, en Marbella, en un lugar pues un poco pijo, ¿no? Y tal. Y se supone que estas cosas no pasan en esos lugares, pero resulta que hubo un tiroteo porque había un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, que hay mucho narcotraficante ahora por allí ruso y de otros lugares. Y pasó esto aquí en nuestro país. Este jueves pasado, hace 3-4 días, este jueves, hubo un asalto a mano armada en un capravo en Tarragona, en el Vendrell, en el que entraron con AK-47 en la noche, a las 9:30, cuando hacía media hora que habían cerrado el establecimiento. El Vendrell está en Tarragona, está aquí cerquita nuestro también. La guerra en Ucrania, que está ahora silenciada, ¿no?, por la guerra que tenemos en Gaza con Israel y todo esto, pero los misiles siguen entrando a Ucrania desde Rusia y cada vez están tomando más ciudades del este. El mal en cuanto a la inmoralidad, ¿no? Lo vimos expuesto durante todo este mes pasado en nuestro país. Lo que se consideraba antes lo correcto, pues ahora es incorrecto, ¿no? Y lo que antes era incorrecto, ahora resulta que es correcto y es un derecho para todos. Los ejemplos del mal están por todos los lados en nuestro mundo actual. Y como cristianos, por lo menos, hay dos fechas que tenemos muy marcadas en nuestro calendario, o que por lo menos los como creyentes queremos celebrar. Cada año celebramos Semana Santa, el Domingo de Resurrección, como una fecha especial, y también el 25 de diciembre como otra fecha especial por recordar el nacimiento de Cristo Jesús. Pero si os fijáis, poco a poco el calendario va siendo colonizado por aquellos que piden respeto y tolerancia a los demás, pero no respetan ninguna opinión que les sea contraria. Casi cada día hay homicidios en España. No sé si lo habéis visto esto alguna vez o escuchado. Casi cada día hay homicidios en España. El año pasado, 333 personas fueron asesinadas en nuestro país. Subieron un 45% los secuestros. Hubieron 122 casos. Han habido robos, aumento de robos, tráfico de drogas, cerca de 5.000 agresiones sexuales con penetración, que esto ha sido terrible, batallas campales con machetes, con palos, bates de béisbol. Una de estas batallas con machetes fue aquí mismo. Aquí fuera de ese teatro hay un campo de tierra, en el que no sé si habéis aparcado el coche ahí o no, pero en este lugar se produjo el año pasado una de esas batallas campales con machetes y etcétera, ¿no? Pero creo que es interesante que podamos escuchar esto, que incluso en medio de grandes males tenemos siempre oportunidades señaladas por Dios para redimir el tiempo. Cada día es una ocasión perfecta para dejar ir lo malo y tomar lo bueno y evitar el pecado. Ahora, ¿por qué os digo todo esto? Estamos hablando de redimir el tiempo o aprovechar bien el tiempo. No sé si has utilizado alguna vez la frase solo estoy matando el tiempo. ¿Quién ha usado esta frase alguna vez? Probablemente yo la he utilizado muchas veces, pero no sé si te quieres unir a mí en este intento de no volver a decir nunca más esta frase de estoy matando el tiempo, porque Dios no quiere que matemos el tiempo. Él quiere que llenemos nuestro tiempo con aquello que le trae a Él la gloria. Así que malgastar el regalo del tiempo es insultar al que nos ha dado el tiempo. Y creo que estamos de acuerdo en que la mayor parte del tiempo se desperdicia no en horas, sino se nos van en minutos, ¿no? en segundos. Alguien dijo que el único pedazo de eternidad que tendremos en nuestras manos es la oportunidad que tenemos ahora mismo. Así que no tenemos otro tiempo en el que vivir. El ayer es historia, mañana es un misterio, hoy es un regalo, por eso se llama presente. Busqué esta frase en Google, ¿vale? Puse ahí en Google, puse frases acerca del tiempo y me salió esta frase y salía que era de, no sé, cada vez salen las imágenes con la frase y cada una tiene un autor debajo diferente, ¿sabes? O sea, nadie sabe de quién es esta frase, así que si te la quieres apropiar y poner ahí tu nombre, pues está bien. Yo me fío más de que fue de Eleanor Roosevelt, que fue la esposa de Franklin D. Roosevelt. ¿Sabes por qué te ponía? Se llama Franklin Delano Roosevelt. Ahora sabes por qué se me pone Franklin D. Roosevelt en todos los escritos. Bueno, hablando de lo que tenemos en la mano, la mayoría de nosotros creo que perdemos mucho tiempo con los teléfonos. No sé si estáis de acuerdo. Muchos de la generación Z, aquellos que han nacido desde mediados o finales de los 90 hasta el año 2000, dicen las estadísticas que pasan 8 horas al día con sus teléfonos y que los tocan más de 2000 veces al día.
que de media consultan sus teléfonos 144 veces al día, es decir, una vez cada 5 minutos. ¿Por qué hacen esto? Porque cada vez que consultan el teléfono, esto les libera dopamina, que es una sustancia que tenemos en el cerebro que nos produce placer. Y entonces queremos dar un chute de dopamina cada vez más a nuestra vida, ¿no? Y están consultando continuamente esto. Esto conduce a lapsos de atención cortos, ya que están siendo programados para estar constantemente entretenidos a través de vídeos cortos, ya sea en TikTok, Instagram, Facebook o donde sea. El 40% de los adultos jóvenes se autodiagnostican como adictos al teléfono móvil. Otro estudio reveló que hasta el 57% son adictos al teléfono móvil. Y al menos un 30% de los españoles son adictos a las redes sociales, lo que cada vez provoca más ansiedad, ira, inseguridad, superficialidad y falta de honradez. Javi, si te preguntas dónde sacan las estadísticas, son de grupo Sigma 2, que creo que son buenos en este campo de la demoscopia. Tenemos que admitir, independientemente de la generación a la que pertenezcamos, que los teléfonos móviles y redes sociales pues, pueden convertirse en ídolos de bolsillo que exigen continuamente nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra lealtad. No sé, tal vez deberíamos hacer lo mismo que hizo el reformador Felipe Melanchthon, que era una de la mano derecha de Martín Lutero. Dice que Melanchthon, al final del día, él tenía un diario y él escribía en su diario todas las veces que recordaba en las que había perdido el tiempo durante el día. Y entonces le presentaba esta lista a Dios, ¿no? Y pedía perdón por ese tiempo que había perdido. Y es que nos pasamos la mitad de la vida tratando de encontrar algo que hacer con el tiempo que creemos que nos hemos ahorrado por otro lado. No sé si te ha pasado alguna vez que te has sentado frente al televisor, la tablet o lo que sea, y te has puesto a buscar en cualquiera de las plataformas, Amazon, Netflix, HBO, la que uses, Disney, lo que sea, y te has sentado ahí y has estado pasando a ver qué serie ves o ver qué película ves, y vas pasando y pasando y pasando y pasando, entras en una, lees la descripción, sales, entras en otra, sales, vas pasando, y cuando empezaste a buscar la película, dijiste, veamos una película que todavía son las 9:30, ¿no? Y cuando encuentras la película, ¿ya son qué? Pasadas las 11, ¿no? ¿Os ha pasado eso alguna vez? Alguien dijo esto, dijo, la vida es demasiado corta para hacer lo que queremos hacer, pero lo suficientemente larga para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Te lo digo otra vez. La vida es demasiado corta para hacer lo que queremos hacer, pero es suficientemente larga para que hagamos todo lo que Dios quiere que hagamos. Y te tengo un tip, como dicen por ahí, un consejo para cuando no sepas qué hacer con el tiempo, para cuando estés aburrido y dices, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer ahora? Creo que una de las cosas que podemos hacer es acudir a la palabra y recordarnos de ese versículo que está en Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Cuando estés aburrido, busca primero el reino de Dios. Búscale a Él. Nunca va a ser tiempo desperdiciado si tú inviertes ese tiempo en el que estás aburrido o no sabes qué hacer en las cosas del reino. Así que debemos andar con cuidado, debemos aprovechar el tiempo, y esto nos lleva al tercer hábito santo, que es asimilar la voluntad de Dios. Efesios 5:17 nos declara qué es lo más importante. Dice, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Los sabios conocen los límites que Dios marca, pero los necios no conocen límites. Ya he dicho hace unos minutos, ¿no?, que en Proverbios dice que el necio es aquel que no sigue los caminos de Dios. Es el que sabe lo que hay que hacer, pero no lo hace. O simplemente hace todo lo contrario, o no hace nada, ¿no? Dice Proverbios capítulo 1, versículo 32, al final, la complacencia de los necios, es decir, la dejadez de los necios, los destruirá. Y es que la voluntad del Señor se centra principalmente en la transformación de la persona y no tanto en el lugar. Siempre que pensamos en la voluntad del Señor, tendemos a encerrarnos en preguntas como, ¿dónde quiere Dios que esté? ¿Qué es lo que quiere Dios que haga con mi vida? Mientras que Dios se enfoca en quiénes nos estamos convirtiendo. Es interesante entender la voluntad de Dios, ¿no? Cuando Gustavo y Gaby nos dijeron que
tenían esta oportunidad de marchar a Estados Unidos y empezamos a orar con ellos, una de las cosas que ellos pedían era entender cuál era la voluntad de Dios. Y una de las preocupaciones, y algunas personas se acercaron y les compartieron acerca de te tienes que asegurar de que ahí es donde te quiere el Señor. Y cuando ellos hablaron con nosotros, yo les dije todo lo contrario. Dije, ¿sabes? Creo que a veces a Dios no le importa tanto en qué lugar estemos, dónde estemos, a dónde vayamos, sino en quiénes somos nosotros. ¿En qué clase de persona quiere Dios transformarnos y convertirnos? Algunas personas decían, si sentís paz en vuestro corazón, entonces podéis reconocer que es la voluntad de Dios. Pero yo te pregunto algo. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, es advertido de que cuando él va a empezar a salir a las naciones a predicar el evangelio, dice que va a ser azotado, que va a ser apedreado, ¿cómo es? Vale, para saber si estáis atentos, ¿vale? Que va a ser apedreado, que va a ser torturado, que le van a meter en la cárcel. ¿Tú crees que el apóstol Pablo tenía paz? ¿Tú crees que tenía paz? Yo pienso que no. Pero yo pienso que él entendía que esa era la voluntad de Dios, que Dios lo quería en ese lugar. Porque si te fijas, cuando él escribe también a los corintios, dicen que estaban desolados, que estaban decaídos. No puedes tener paz, estás en medio de esa situación, ¿no? Después de haber pasado todas esas cosas. Así que creo que más importante que saber dónde quiere Dios que estemos, qué quiere Dios que hagamos, es qué vas a hacer con mi vida en medio de esta situación. Entender la voluntad de Dios es como juntar las piezas de un puzzle y ver qué es lo que Dios quiere. Y fíjate que cuando dice hay que entendamos la voluntad de Dios, es un imperativo, es decir, es una orden para hacer de esto una práctica continua. Cada día tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo se puede entender la voluntad de Dios? Una de las preguntas que me suelen hacer, sobre todo las muchachas y muchachos que no están casados, es, ¿tú crees que la voluntad de Dios es que me case? Pues no sé, porque eres muy feo, pero si fueras más guapo, a lo mejor sí. La verdad es que en la palabra de Dios tenemos cuál es su voluntad, ¿no? Da igual si seas feo o seas guapo como yo, no importa. Lo que Dios quiere, dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? O sea que en su Biblia tenemos esos principios y encontramos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cómo se puede entender la voluntad de Dios? Pues sencillamente leyendo, meditando, memorizando, estudiando y aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Dios no nos dice siempre todo acerca del futuro, ¿no? No nos revela siempre qué es lo que va a pasar. Y creo que este principio nos va a ser muy útil. Y es que si queremos hacer la voluntad de Dios, empecemos haciendo la voluntad de Dios que ya conocemos, que la tenemos en su palabra. Si quieres que el Dios Todopoderoso te guíe, entonces empieza a obedecer las Escrituras. Entonces empieza a moverte en las cosas que ya sabes que Él quiere que hagas. Si quieres que el Dios Todopoderoso te guíe, empieza a moverte en esas cosas que ya sabe que Él quiere que hagas. Y permíteme decirlo de otra manera. No veo exhortaciones en la Biblia, no veo un llamado a nuestras vidas a que encontremos cuál es la voluntad de Dios. No sé si hace tiempo que has leído la Biblia entera o no, pero te recomiendo que lo hagas o que lo vuelvas a hacer. No, creo que no aparece esta frase de descubrir cuál es la voluntad o encontrar la voluntad de Dios, ¿no? Más bien en las Escrituras se nos anima a seguir la palabra de Dios, a seguir lo que Él dice. Si entiendes su palabra, entonces entenderás su voluntad. Y os comparto esta lista de 10 cosas en las que ya conocemos la voluntad de Dios para nosotros según su palabra. Dios quiere que seas salvo. La tenemos ahí la primera de la lista en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Es ese versículo que dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, sino que está dando tiempo para que todos se arrepientan y para que nadie se pierda. Así que la primera es que Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que nos rindamos a Él. Romanos 12:1 dice que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, aceptable, que vivamos para Él. Número 3, Dios quiere que seas santificado y que evites la inmoralidad sexual. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice expresamente, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Número 4, Dios quiere que le dé las gracias en todas las circunstancias. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.
Dios quiere que crezcas en la semejanza de Cristo, 2 de Pedro 3:18. Dios quiere que seas justo, que ames la misericordia, que camines humildemente con Él, dice Miqueas 6:8. Número 7, Dios quiere que nos reunamos regularmente como su pueblo para adorarle. Dice en Hebreos capítulo 10, y no dejéis de congregaros ahora que se acerca el día. No dejéis de congregaros. Número 8, Dios quiere que le obedezcamos. 1 de Juan 5:3. Número 9, Dios quiere que compartas de lo que Él te ha dado. En Proverbios 3:9 al 10 dice que de esas riquezas que Él ha puesto en nuestra mano compartamos con aquellos que no tienen. Y en último lugar de esta lista pequeña, Dios quiere que seas un discípulo entregado y que a la vez puedas hacer otros discípulos. Dice Mateo 28 y Lucas capítulo 9 que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Pues por lo menos tienes estas 10. Si sigues leyendo la Escritura, vas a encontrar muchas más, ¿no? Pero aquí tenemos estas. En cuanto al cuarto hábito, es muy importante y creo que es realmente la clave de este pasaje. Hemos hablado de andar con cuidado, de aprovechar bien el tiempo, de asimilar la voluntad de Dios. Y ahora dice en el versículo 18, acoger la llenura del Espíritu. Si intentamos hacer cambios por nuestra cuenta en nuestra vida, o intentar la vida cristiana en el poder de nuestra carne, pues al final vamos a fracasar. Pero escucha el versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o desenfreno, dice otras traducciones, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que estáis aquí os habéis emborrachado alguna vez? Levanta tu mano. Dios te bendiga, veo tu mano ahí también. Si no quieres levantarla de todo, puedes hacer así, ¿vale? Para que no te vean de delante. ¿Cuántos nos hemos emborrachado alguna vez? Nos hemos, ¿eh? ¿Sí? Bueno, normal no es, pero sucede, ¿no? Estas cosas pasan. ¿Qué recordáis de eso? ¿Qué recuerdas de los momentos, del momento de la borrachera? Algunos puede que fuera una borrachera tan grande que ni siquiera se acuerdan de nada, ¿no? La Biblia nos habla de unas cosas increíbles acerca de la borrachera o de la embriaguez. Y solo quiero compartir 4 versículos, ¿vale? Isaías 5, versículos 11 y 22 dicen, hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. Yo no sé si dicen que en España hay más bares que no sé qué, ¿no? No sé qué decía una estadística, no, esa no me la sé bien, pero más bares que tiendas, o no sé, bueno, no sé cómo era la cosa. Pero el tema es que no sé si te has fijado que en tu calle hay un montón de bares, en la mía también, y una de las cosas que nos damos cuenta con Dulce cada día cuando vamos al colegio a llevar a nuestra hija Aitana a las 9 menos algo, ya hay gente sentada en el bar afuera en la calle. Y hay botellas vacías y otras llenas, ¿no? Y creo que es algo serio, algo preocupante. Dice, hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. Luego el versículo 22, hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas. Romanos 13:13 nos advierte de esta manera, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Primera de Pedro 4:3, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. No sé si habéis visto la película, no la recomiendo para ver, pero por si acaso la habéis visto, El Lobo de Wall Street. Y en esta película puedes ver los excesos que produce pues, cuando este broker empieza a ganar dinero en bolsa, etc. Pero una de las primeras cosas que hace con tanto dinero que empieza a recibir, ¿qué es? Beber, drogarse. ¿Y a qué lleva la bebida y el alcohol, las drogas, etc.? El exceso del alcohol y todo, ¿a qué le lleva? A orgías, desenfreno, exactamente todo lo que está describiendo aquí la palabra de Dios. ¿Por qué pensáis que la Biblia habla de esta manera? Pues entre otras cosas porque el exceso de alcohol causa daño y nunca ayuda, siempre perjudica. El exceso de alcohol te puede matar, el exceso de alcohol corrompe la realidad, causa deterioro físico. El alcohol te deja desorientado y te controla. Por eso decía que si los que os habéis emborrachado o nos hemos emborrachado alguna vez os recordabais de alguna cosa, porque incluso estando borracho uno te pueden pegar una tremenda paliza y en el momento ni te enteras, ¿no? Ahora cuando te despiertas sí, ¿no? Cuando te ha pasado el efecto del alcohol que te inhibe el dolor en tu cuerpo, entonces sí que empieza a doler y empiezas a recordar eso, ¿no? La palabra nos llama que en lugar de emborracharnos,
Dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. No voy a perder tiempo explicando el tema del alcohol, creo que todos tenemos claro que la Biblia no prohíbe beber alcohol, ¿no? La Biblia lo que prohíbe es emborracharnos. Podemos beber y disfrutar de un buen vino, de una buena copa. Creo que cada uno sabe su límite, ¿no? Tenemos que saber nuestro límite. Yo me bebo 4 chupitos de tequila y os tumbo a todos. Me puedo beber 4 más y no tengo ningún problema. Pero una vez me dieron una cosita así de pisco peruano y te digo que nunca más en mi vida vuelvo a probar eso. Nunca más. Entonces, cada uno conoce y sabe cuál es su límite. La Biblia no te prohíbe que bebas. Nos dice que no nos emborrachemos. ¿Por qué? Por todas esas consecuencias que acabo de decir, ¿no? Y nos dice que en lugar de eso, que en lugar de emborracharnos, dice que nos llenemos del Espíritu Santo. De nuevo, la palabra apunta a los ídolos que hay en nuestra vida. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Dios desde que sale de Egipto? Y durante toda la historia del pueblo de Dios, ¿cuál es el problema del pueblo de Dios? Algunos dicen la desobediencia, es uno de ellos. Pero el problema principal, ¿cuál es? La idolatría. La idolatría. Era una fábrica en nuestro corazón, decía el reformador también Calvino, dice que es una fábrica de ídolos. Somos especialistas en fabricar ídolos de cualquier cosa. Antes he hablado del teléfono, pero puede ser el alcohol, puede ser tus hijos, puede ser cualquier cosa. Pero fíjate que lo que nos está diciendo en el fondo este versículo nos está ayudando a ver que el problema fundamental es el control. Porque si tú estás borracho de vino, de alcohol, tú no controlas tu vida, ¿cierto? Tu vida, tu cerebro está alterado, tu visión, tus movimientos. Entonces, el alcohol que hay en tu sangre es el que domina entonces tu vida. Por eso es un problema del control. ¿Quién o qué controla mi vida? Creo que es la pregunta clave, o una de las preguntas clave de esta mañana que tenemos que hacernos. ¿Qué o quién controla tu vida? ¿Es el alcohol? ¿Son las drogas? ¿Es la pornografía? ¿Es la codependencia? ¿Sabes qué es codependencia? Estar buscando siempre la aprobación de los demás o siempre estando pendiente de los problemas y necesidades que tienen los demás inventados por ti, porque al final a la gente no le pasa nada de lo que tú te piensas, pero estás preocupado por la situación. Eso puede ser también una de las cosas que controle tu vida. La ira puede ser también otra de las cosas. La pregunta es, ¿estoy yo controlando mi vida o es el Espíritu Santo quien controla mi vida? ¿Soy adicto a mí, de mí mismo y conmigo? ¿Estoy controlado por influencias externas o por el Espíritu Santo que vive dentro de mí? La palabra que aparece aquí en el pasaje, si no, nos muestra un contraste, ¿no? No os embriaguéis, sino, o antes bien, o pues llenos del Espíritu. En lugar de desperdiciar nuestra vida, nos dice que nos sometamos a Dios, siendo llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es estar lleno? ¿Qué es estar lleno? Lleno es cuando intentas meter algo en un sitio y ya no cabe nada más, ¿no? Y si te imaginas aquella copa de la que nos habla el salmista David en el Salmo 23, cuando dice mi copa está rebosando, pues es una copa llena hasta el borde, ¿no? Que no cabe más, en la que si echas se rebalsa, se sale completamente. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra, que abunda, ¿no? El Espíritu, que no cabe nada más, que está lleno hasta el borde. Y esto es un mandamiento, no es una sugerencia. Y nos está diciendo que seamos llenados continuamente, constantemente, o que sigamos siendo llenados por el Espíritu Santo. Ahora, si tú eres salvo, tú has recibido el Espíritu Santo en tu conversión. La pregunta no es cómo puedo obtener más del Espíritu Santo, sino cómo puedo darle más de mí al Espíritu Santo. Cómo el Espíritu puede tener más el control de mi vida. Y os dejo 3 preguntas que creo que son muy interesantes para reflexionar en ellas. Una es, ¿le he dado el control de mi vida al Espíritu Santo? Otra es, ¿estoy cooperando con el Espíritu Santo? ¿Tengo una relación estrecha? Tercera pregunta, con el Espíritu Santo. A medida que el Espíritu Santo te llene con su combustible, Él producirá fruto en ti y te ayudará a llevar una vida plena. ¡Wow! Y eso que no hablamos del Espíritu Santo en esta iglesia, fíjate. En fin, decía Adrian Rogers, el predicador bautista, una señal de estar lleno del Espíritu Santo no es que hables en lenguas, sino que controles la que tienes. Muy interesante, ¿eh? No que hables en lenguas, sino que controles la que tú tienes. En último lugar,
nos dice que adoremos bien. Una vez que seamos llenos del Espíritu Santo, veremos algunos resultados según estos versículos 19 al 21. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Los estudiosos tienen diferentes opiniones sobre las distinciones que se hacen entre salmos, himnos y cantos espirituales. Bob Kauflin, que es el director de Sovereign Grace, autor de, por ejemplo, esta canción que hemos cantado hoy de Nuestro Dios y de tantas otras que cantamos aquí en la iglesia, en su libro Nuestra adoración importa, él escribe esto. Dice, el apóstol Pablo está animando a la diversidad de los cantos que usamos para alabar a Dios. Los salmos podrían referirse a las canciones del libro de los salmos, los himnos a las canciones que alaban a Cristo, no a los himnos que pensamos, ¿no? Porque no existían aquellos himnos antiguos que tenemos. Dice, las canciones espirituales a expresiones más espontáneas. Dice, si es así, Pablo nos anima a decir y cantar todas nuestras canciones, ya sean cortas, largas, rápidas, lentas, antiguas, nuevas, con agradecimiento a Dios. Y un pastor dice esto, una congregación es tan responsable de cantar el Evangelio como lo es el predicador de predicarlo, de hablar el Evangelio. Y creo que si os fijáis, todo lo que hemos cantado hoy, prácticamente todo lo que cantamos domingo tras domingo, sigue este patrón que encontramos aquí en las Escrituras. Los salmos son las Escrituras con música, los himnos son teología con música, y los cantos espirituales son testimonios personales también con música. Y es lo que tratamos de hacer aquí, ¿no? Y está claro que a Pablo le importa más el contenido de lo que cantamos que el estilo o la forma. Cuando estemos llenos del Espíritu Santo, por lo menos veremos 4 frutos entre nosotros. Y con eso termino. Veremos proclamación. Fijaos que dice que debemos expresar verbalmente, dice hablar entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. Es decir, debemos recordarnos unos a otros continuamente la verdad que encontramos en las Escrituras, la verdad que es Cristo Jesús, a través de lo que decimos. Otro fruto será adoración. También debemos dedicarnos a cantar y alabar, dice, con el corazón. Y hemos dicho que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. La pregunta es, ¿a quién adoramos? Si no adoras a Dios, entonces adoras a cualquier otra cosa. Y nos llama aquí la atención a que nosotros nos animemos unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, que lo hagamos de corazón, porque nuestra adoración importa también. Debemos hablarnos unos a otros y cantarle a Dios, enfocándonos tanto en esa dimensión horizontal como también vertical. Debemos edificar a otros y exaltar a Dios. Y tú puedes pensar, pero Pablo, tú no me has escuchado a mí cantar. Yo tengo la peor voz que puedas encontrar en todo Vico, en todo el Usona, ¿no? Y entonces, como canto tan mal, pues prefiero no cantar. Y durante el tiempo de alabanza, si me ves que no canto, es por eso, porque no quiero que el de al lado se asuste y no quiero que se escuche alrededor porque canto fatal. Y entonces, ¿sabes qué? Pues mejor no canto. Me estoy mirando la pantalla y no pasa nada, ¿no? Y eso puede hacernos sentir mal, ¿no? Y llevarnos al final, pues no cantar absolutamente nada. Cuando cantamos algunas alabanzas en el coche, yo empiezo a cantar y empieza Dulce también a cantar y la guitarra le dice, mamá, tú no. Y se queda así, ¿por qué? Tú cantas mal tú. Solo el Papa y yo, dice. Yo le digo, no hombre, nada que... Bueno, le digo, sí, pero canta, pero le decimos a mamá que cante más flojito, ¿vale? No pasa nada. Pero es verdad, ataque eso no. Cada vez que cantamos en casa algo, mamá, tú no. Tú cierra. Entonces, es complicado a veces la crianza de los hijos, pero si cantas mal, no pasa nada, porque hemos dicho tantas veces, Dios está, a ver, si cantas mal, sin querer, ¿vale? Pero si cantas mal expresamente, es otra cosa. Porque lo que nos dicen las Escrituras es que Dios mira nuestro corazón, y Él mira la actitud que hay en nuestro corazón, ¿sí? Entonces canta, no importa cómo cantes, adórale. Dice, en el libro de los Salmos se nos llama a cantar al Señor más de 100 veces. En el primer libro de Crónicas, capítulo 16, dice, cantad al Señor toda la tierra, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Dice, cantad al Señor toda la tierra. No importa cómo cantes, cántale, adórale.
Santiago 5:13 dice, si alguien sufre entre vosotros, que haga oración. Dice, ¿alguien está alegre? Que cante alabanzas. Y esto nos incluye a cada uno de nosotros. Los que estuvisteis en el seminario hace un par de semanas, en medio de la predi, como tenía la voz ya que ya no me daba para más, y no era por tanto hablar como algunos pensáis, aunque también, que hablo mucho, que es verdad, pero una de las cosas es porque ese día éramos muchos en el escenario, o en la plataforma, o en el altar, como le quieras llamar, y yo no tenía micrófono porque no quería, y estaban cantando otros, pero yo estaba dándolo todo, estaba ahí a pleno pulmón, sin micro. ¿Por qué? Porque me encanta sentir lo que cantamos, porque me fijo en las letras, y cómo no voy a cantar, cómo no voy a adorar con lo que estamos expresando y diciéndole a Dios, ¿no? Aprovecho para deciros que una vez al mes nos reunimos con Dulce y yo, nos reunimos con Ana para escoger las canciones de todo el mes, y oramos juntos, leemos la escritura juntos, meditamos en la palabra, pasamos otro buen tiempo en oración, desayunamos también, ¿cierto? Bastante. Siempre nos prepara algo dulce tremendo también para que podamos desayunar. Y pasamos por lo menos 4 horas escogiendo las canciones, pensando, viendo las predicaciones, los temas, qué es lo que hay. Es un ministerio que realmente creo que es muy importante y muy interesante. Si estuviéramos tal vez en otro país o en una iglesia mucho más grande, a lo mejor alguien diría, vamos a liberar a Ana de su trabajo y vamos a contratarla para la iglesia para que se dedique más todavía a poder hacer eso. Sería una ministra o ministro de adoración en mayúsculas. Pero como digo, dedicamos unas 4 horas para hacer eso, y además nos mantenemos siempre en contacto a través de mensaje, en persona. Nuestros hijos van al mismo colegio, o sea que casi cada día, desgraciadamente para ella, tal vez nos vemos alegremente, y nos vemos siempre y tenemos tiempo de conversación y podemos hablar, y la verdad que siempre nuestras conversaciones giran alrededor de la iglesia, alrededor de la alabanza. Estamos siempre pensando, ¿qué canción puede bendecir al pueblo de Dios? ¿Con qué canción nos podemos sentir todos más identificados y podemos exaltar más todavía a nuestro Dios, ¿no? Pensando en el momento en el que estamos atravesando ahora como iglesia, ¿no? ¿Qué canciones, qué alabanzas expresan mejor nuestra espiritualidad al Señor ahora, etcétera? Así que tenemos, en primer lugar, proclamación, adoración. Tercer fruto sería, por lo menos, la oración. El versículo 20 nos llama a una actitud de dar siempre gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y es que un corazón que siempre se está quejando por todas las cosas, que nunca agradece nada, no tiene mucha compatibilidad, ¿no? con el Espíritu Santo. Y luego, por último, otro fruto sería la postura. El versículo 21 dice que nuestra postura debe ser de sumisión mutua. Dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. No dice somatándonos unos a otros, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Someterse significa colocarse por debajo de otra persona de una manera ordenada. En un mundo que nos anima continuamente a defender nuestros derechos, la palabra nos exhorta a someternos unos a otros en un espíritu de unidad, de paz y de armonía. Y esto también pues se refleja y se vive cuando cantamos canciones en la congregación que a lo mejor no son del gusto de todos por el estilo, pero estamos ahí, ¿no? Y las cantamos. No es nuestra preferencia personal, pero vamos adelante con eso. Un poquito más adelante en este pasaje, el apóstol Pablo retomará el tema de la sumisión en amor. En nuestro próximo pasaje, en relación con el matrimonio, con la paternidad, con nuestra fe en el lugar de trabajo. Es que como cristianos debemos conducirnos con cuidado en medio de una cultura que está corrompida, que de alguna forma quiere ahogarnos, apagarnos, opacarnos. Ahora, ¿cómo nos conducimos con cuidado en medio de esta cultura que quiere hacer todo esto con nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Andando con cuidado, aprovechando bien el tiempo, asimilando la voluntad de Dios, acogiendo la llenura del Espíritu Santo y adorando bien. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a pedir al Señor que Él obre en nosotros.